Lo que el Señor puso en mi corazón ayer respecto de este tema es, así como en la serie estamos hablando de herramientas, hacer una base escritural de por qué tengo derecho, por qué hablando mal dicho, por qué me corresponden algunas cosas de parte del Señor. Y digo hablando mal porque en realidad no me corresponde nada, no me corresponde un cuerno. No tengo un derecho real a nada porque todas las cosas que recibimos son por gracia. No, en realidad no tenemos derecho, todo es por gracia, nada podemos hacer para comprar o para merecer lo que Dios hace con nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros es devolver en cierta manera como consecuencia de lo que Dios hizo, devolver con amor, devolver con adoración, como decía también anoche, devolver en servicio, devolver con una vida entregada ante Él. Nada nos corresponde por un derecho natural, pero haciendo esa explicación, sí podemos decir, así hablando en forma superficial, que al ser parte del pueblo de Dios, al pertenecer, a ser cristiano, hijo de Dios, en ese paquete, en ese combo de ser cristiano, vienen unas cuantas cosas que ya tienen mi nombre. Así como conquistar la promesa implica que yo tengo que hacer cosas para alcanzar lo que ya es mío, del mismo modo tengo que entender que esas cosas que ya tienen mi nombre y yo tengo que alcanzar, tienen mi nombre. Por lo tanto, tengo el aval, tengo la puerta abierta de parte de Dios para avanzar y para conquistar. Decía en el devocional de ayer, si usted lo leyó, que no soy lo mismo que era antes, y ese es el corazón de lo que le voy a compartir ahora. Por eso al mismo tiempo fue que Dios me estaba hablando. No soy lo mismo que era, no soy la misma persona, no soy la misma clase de persona, soy un ser distinto. Y voy a hablar de algunas cosas que son muy espirituales, pero a medida que lo podamos entender sin problema. Algunas cosas que son muy profundas, incluso para la comprensión así rápida por encima, pero que usted las va a poder entender para entender cuál es nuestra posición. Me reí ayer cuando empezó a predicar, después se lo dije, hasta le reclamé, cuando empezó a predicar el pastor, porque digo, viejo, la mitad de la prédica me copiaste lo que yo iba a predicar mañana. Cuando yo empiece a hablar van a pensar que me copié de vos, cosa que no. Hasta dijo una frase, que ahora se la voy a leer, una frase exacta, que en ese momento se la mostré a Gastón, que estaba al lado mío, la tenía escrita. Digo, pero mirá, de mis apuntes, anoche sobre mis apuntes de hoy, dijo una frase exacta que yo te voy a decir ahora. Digo, no, este no es profeta, este es espía, este chorea directamente, como me chorean los devocionales, este estuvo espiando ahí, me hackeó la computadora y estuvo mirando mis apuntes. Lo único que hace es confirmar que realmente hay una dirección en la que Dios nos quiere poner, donde Dios nos lleva en el entendimiento, la comprensión de quiénes somos, de quién es Él, de lo que Él tiene para nosotros, lo que quiere de nosotros, lo que podemos alcanzar. Y que en el pacto de la cruz, cuando Él murió por nosotros, y que a partir de eso, cuando Él murió por nosotros y nosotros lo recibimos, esas dos partes de ese pacto, Él muere por nosotros y yo recibo el sacrificio que Él hizo a mi favor, eso rompe con barreras espirituales y cambia mi condición y cambia mi posición. ¿Conoce? Supongo que sí. ¿Conoce el himno Sublime Gracia? A ver si entro, no me acuerdo bien la letra, aunque la tengo anotada. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Si no lo conoce, ahora lo conoce. Conocemos más o estamos un poco más familiarizados con la versión original en inglés porque prácticamente se dice que es el himno de Estados Unidos. Permanentemente existe, lo han hecho un himno casi oficial, esa canción, que habla ni más ni menos que de la transformación cuando llegamos a Cristo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque la historia y la letra de Sublime Gracia tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Ya no somos lo mismo, ya no somos lo que éramos, somos una nueva persona, una nueva creación, una nueva entidad espiritual. Incluso en la letra, cuando habla de transformación, dice: yo era de esta manera, ya no soy eso, ahora soy esta cosa. Yo era ciego y ahora veo. Estaba perdido y Él me encontró. Un cambio, una transformación. De un hombre, se llamó John Newton,
era un tipo, un comerciante, traficante, no directamente traficante de esclavos, sino que él era capitán de barcos y su trabajo era transportar esclavos de otros traficantes de un lugar a otro del mundo. O sea, él se dedicaba al transporte de esclavos en esa época. Que allá aproximadamente por el año 1750, ubíquese un poquito la época, 1750, parece no solamente que estamos hablando de un montón de casi 300 años atrás, sino que en la historia, ¿qué le puedo decir? A ver, todavía no había pasado la independencia de Estados Unidos, no había sucedido la Revolución Francesa, San Martín y Belgrano no habían nacido, Mirta Legrand tampoco, o sea que es como que no solamente casi 300 años, sino una época que está en la prehistoria de muchas cosas que hoy son así, que hablamos así como datos interesantes, no habían pasado todavía. En esa época, el tipo, siendo capitán de barco, estando recorriendo no sé en qué zona, en qué océano, se enfrenta a una tormenta como las que podemos leer de cuando le pasó Pablo yendo a Malta, o incluso Jonás cuando lo tuvieron que tirar al agua. Una tormenta que mantuvo al barco casi 3 semanas a la deriva. Y estaba ahí al punto ya de la muerte. Imagínense la situación en ese siglo, en esa época, un barco a la deriva, en medio de una tormenta, encima con los esclavos que estarían encadenados o qué sé yo, pero era todo un riesgo de motín permanente. Los soldados que se querrían matar o querrían matar al capitán o tomar el barco, como a veces vemos en las películas. Y esa situación lo confrontó con la cercanía de la muerte. Encima, unos años antes, el tipo había sido esclavizado, lo habían capturado, unos piratas habían capturado su barco y lo habían vendido a él como esclavo en un país de Asia, no sé dónde fue. O sea que había estado casi un año en una situación de esclavitud y ahora se encontraba en esa condición. Y fue confrontado, ni más ni menos, con la transformación, con la esclavitud, con las cadenas, con la muerte que estaba ahí cerca y con la posibilidad de ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿A dónde me voy cuando me muera? Entonces dicen que él escribió, y de ahí nace el himno, porque el himno es como un testimonio de su propia vida. Dicen que él escribió en las historias, en las crónicas o registros del barco, que se tiró al suelo y empezó a llorar, empezó a clamar a Dios, al Dios de que había escuchado, al Dios de que su familia iba, pero él nada. Y ahí fue donde le entregó su vida, donde hizo un pacto con Dios, donde dejó su corazón, y a partir de ese momento su vida cambió. De tal manera su vida cambió que dejó de ser capitán de barco, traficante de esclavos, y se convirtió en predicador del Evangelio. Fíjense el cambio impresionante de un lado al otro, y entre esas cosas, escritor. No solamente esto, sino que es uno de los escritores de los himnos más famosos. Uno ya perdió noción, capaz que ni idea tenía de esta historia, porque le conocemos un poquito, lo escuchamos, más o menos lo sabemos, pero ¿qué sabías? ¿Qué pasó? ¿Qué había por detrás? Y que tiene casi 300 años de antigüedad. Eso es el Evangelio y esa es la transformación. Lo que era, ya no soy. Donde estaba, ya no estoy. Estaba destinado a algo, estaba condicionado a determinada cosa, ya no paso por ese lado, ya no soy lo que yo era. Esa es la transformación, un cambio de vida, un cambio de esencia. No solamente, decía ayer, una de las cosas que me robó el pastor, decía ayer que cuando el Señor te cambia, no te emparcha. Y cuando el Señor te cambia, te hace nuevo. Cuando el Señor te cambia, no te arregla, no viene ahí, no pone un poquito de reboque sobre la grieta, sino que Él te hace nuevo, hace de vos una nueva persona. O como dice uno de los textos que tanto me gusta, una nueva creación. ¿Escuchó hablar alguna vez del coaching ontológico? Ni idea. ¿Nunca lo leyó siquiera? Nada. ¿No conoce nada? Nada. Bueno, ¿para qué le digo esto entonces? No, porque a veces veo o me llegan publicaciones, ¿no? ¿Vos, Martín, tampoco escuchaste la palabra ontológico? No, ni idea. Qué frustración que siento en esta mañana. Son cosas que yo las he visto muchas veces publicadas, a veces en Reels, a veces simplemente publicaciones en redes, donde se ofrecen cursos de coaching ontológico. Siempre, les voy a ser sincero, siempre vi el título, nunca me interesé en investigar de qué se trata, porque el título por sí solo ya me olía a chanta. Entonces, ¿para qué? Vivimos en una época donde yo a veces veo algunas cosas que circulan por ahí y digo, yo equivoqué mi profesión, yo tendría que dedicarme
un poquito a ese tipo de cosas. Imagínense que ya de por sí la gente nos trata a los pastores de atorrantes, sinvergüenza, manipuladores, meter mano en el bolsillo, bla, 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 si llego a hacer una cosa de esas. Pero vi hace poco una sinvergüenza, que la felicito por lo sinvergüenza, que cobraba como, no sé si eran $50 la atención para hacer una sanación espiritual. Y lo que hacía esta tipa, le ponía, la gente se ponía de frente y ella le hacía así. Y el otro estaba... así, con ruidito y todo. Nada, no lo tocaba, era de lejos la cosa. Era el... y la gente se empezaba a marear y qué sé yo. $50 la hora para hacer eso. Digo, hola, ¿podemos hacer de lunes a viernes en medio de los cultos? Con eso juntamos la plata para mudarnos. La verdad. ¿Qué sé yo? Fuera Satanás. Diga que no me da, porque, no sé, yo creo que si yo me pongo a hacer algo así, me moría de vergüenza simplemente de la chantería que estaría haciendo, o empezaría a temblar, o empezaría a tartamudear, a no saber qué decir cuando pasa una cosa así. Pero hay muchos de eso. Y este coach ontológico o coaching ontológico, ahí sí me puse, por algo que me pasó ayer, me puse a investigar de qué se trata, y habla del cambio de la esencia. O sea, el coach es una persona que te enseña a cambiar algunos aspectos de tu vida. El coaching en general, que es algo que está muy de moda últimamente, son personas que, como si fuera un terapeuta, lo que hacen es redirigirte, enseñarte a tomar decisiones, enseñarte a, tal vez, no sé, vivir con disciplina, qué sé yo, a cambiar tu manera de pensar. Hay una línea dentro de eso en terapia que es excelente. Ellos no saben que está recontra apoyado en la palabra de Dios, que habla de cómo dirigir nuestros pensamientos, cómo cambiar la manera de pensar, lo que dice Filipenses 4:8, por ejemplo, que te dice que no tenés que pensar de esta manera, tenés que pensar de esta otra. Te enseña cómo hacerlo, cómo aplicarlo para así cambiar el destino de tu vida, porque te enseña que tu pensamiento cambia tus acciones, lo mismo que dice la palabra. Por eso digo que abundan, y todos cobran por eso, manga atorrantes, sinvergüenzas, abundan por eso. Y ese es el coaching general. El coach es la persona, el que lo hace, el entrenador, el coach significa entrenador. Y esto nuevo de ontológico dice que ontología tiene que ver con la esencia del ser. Ontológico significa la esencia del ser, lo que yo soy. Coaching ontológico significa no cambio tu manera de actuar, sino cambio tu manera de ser. No cambio solamente tu manera de pensar, sino cambio quién sos. Cosa que lo que hagas con tu vida a través de este entrenamiento no se convierta solo en un parche que esté sanando algunas áreas, algunas situaciones, sino que te enseño y hago algo en tu vida que te cambia tu esencia. Eso es el coaching ontológico. Cuando lo entendí, lo aprendí ayer, dije, manga de atorrantes, peor todavía, porque lo único que en realidad puede cambiar tu esencia, cambiar tu ser, cambiar tu manera de pensar o redirigir tus pensamientos, enseñarte a cambiar tu manera de pensar, lo único que puede hacer eso es Dios por medio de su palabra. Cualquier otra cosa que uno quiera hacer, salvo que te hagan hipnosis en el medio o te droguen, cualquier otra cosa que uno pueda hacer simplemente queda en algo temporal. Que la primera situación, la primera de cambio, volvés a lo mismo. Cuando estuvimos hablando de rompiendo maldiciones generacionales, uno de los últimos puntos decía que el hombre conecta con su origen. ¿Y qué es eso? Cuando vos te descuidás de lo nuevo que estás haciendo y que ya dejaste de ser quien eras, este mismo tema, cuando por alguna situación volvés al lugar o a la situación o al entorno que te rodeaba en tu vieja vida, automáticamente volvés a ser o a practicar por lo menos lo que eras. Se te empiezan a pegar de vuelta las mismas palabras, cambias la manera de comportarte en público, empezás a repetir cosas que habías dejado. El hombre conecta con su origen, pero la única transformación real, genuina, ontológica, la transformación ontológica solo proviene
de Dios por medio de su palabra. Cuando Dios te cambia, no te emparcha. Cuando Dios te cambia, no te cambia no te maquilla. Cuando Dios te cambia, te hace nuevo. Cambia no solamente tus acciones, cambia no solo tus pensamientos, cambia tu esencia. Dejas de ser lo que eras. Este es el punto que le dije hace un rato, el más profundo y tal vez un poco difícil de entender o de masticar. Cambia tu esencia de tal manera que ya no sos quien eras, sino empezás a ser una persona nueva. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y leí el otro día, el miércoles lo leí en otra versión que dice nueva creación. Sos creado nuevamente, sos hecho nuevamente. Es como si pasaras por una máquina en ese momento. Cuando vos recibís a Cristo, pasás en una máquina que te transforma. Pasás por ahí, dejaste de ser lo que eras y empezás a ser una persona nueva. No solo de acá, sino en lo profundo, en lo interior. Decía ayer el pastor que cuando meditamos la palabra, hice un momento una introducción muy larga sobre eso, que espero que hayan podido absorber cada enseñanza de eso, y si no, que vuelvan a escuchar la prédica, la reunión de ayer. Cuando uno medita la palabra, cuando entra la palabra en nuestro interior, cuando nosotros conectamos con esa palabra que entró en nuestro interior a nivel espiritual, en el plano espiritual, cuando yo conecto con eso, cuando mi esencia, mi mente, mi ser conecta con esa palabra revelada en mi interior, empiezo a ser una nueva persona. Es re profundo lo que él dijo. Fue muy alto lo que él dijo. Y le voy a ser recontra sincero. No sé si en realidad se daba cuenta, tenía noción de la profundidad espiritual, no por desmerecer, sino por la forma en que lo decía como un concepto revelado, si se daba cuenta de la profundidad espiritual, teológica, sobrenatural que tenía lo que él estaba diciendo. La palabra de Dios entra en mi ser, en la conexión con el Espíritu de Dios, al tocar mi espíritu, al revelarse eso en mi vida, dejo de ser lo que era, empiezo a ser una persona nueva. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero fíjese la parte más importante, que es la que está en el medio. 3 partes tiene este versículo. Le dije que iba a hacer énfasis en la palabra, que le iba a dar las bases escriturales. Estoy haciendo un estudio bíblico sobre la transformación de la vida y de la esencia. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Buenísimo, estoy con Él. Termina diciendo, vive Cristo en mí. Buenísimo para entender que Él está en mi corazón. Pero en el medio dice, ya no vivo yo. Y es la parte que muchas veces nos cuesta, es el proceso de la transformación del entendimiento. Porque cuando estamos luchando con las cosas de la vida, el que lucha es el viejo yo que quiere permanecer. No, ya no vivo yo. En el devocional de ayer decía en un momento, ¿estás entendiendo el punto? Estás muerto. Ya no vivo yo. Sino que en realidad el que vive, la fuerza vital para ser un jamejameja, la fuerza vital en mi interior, no soy yo, sino el Espíritu de Dios en mí, el que moldea mi esencia y me hace una nueva persona. No sos una versión mejorada de ese viejo vos, no sos una versión mejorada de lo que eras, sino que fuiste recreado. Jeremías capítulo 1, versículo 18, a esto se le llama transformación ontológica, o yo le pongo el título ahora, transformación ontológica, esa transformación de la esencia. Newton no simplemente tomó buenas decisiones, sino que dejó de ser lo que era y empezó a ser una persona distinta. Dejó de ser un traficante o un mercader o un capitán de barco y se convirtió en un predicador del Evangelio. Cuando Dios te cambia, no te arregla, sino que te hace de nuevo. Dije Jeremías 18:1, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija. Se le deshizo, la estaba trabajando, se rompió. Entonces, ¿qué hizo? Agarró de vuelta el barro, lo aplastó, lo amasó todo otra vez, hizo una bola otra vez con todo eso, el bollo de barro, y con eso que se rompió, nuevamente volvió a hacer,
otra vasija, hasta que al alfarero le pareció que le había quedado bien. O sea, a vista del que crea, a vista del que hace, no a vista de la vasija o del barro. Cuando el que hace considera que ya está bien, dice, bueno, listo, ya está hecho. Entonces dice, agrega el Señor, vino la palabra del Señor a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Transformación ontológica. Ya no simplemente cambia tu forma, sino cambia tu esencia. Ya no sos lo que eras. Cuando Dios te cambia, no te emparcha. Cuando Dios te cambia, no te arregla. Cuando Dios te cambia, no te revoca. Cuando Dios te cambia, te hace de nuevo. Y no solamente eso. En ese cambio, como te dije recién, que entra por ese tubo, ya no sos lo que eras, sos una nueva entidad espiritual. Y necesito que entienda esta parte, porque es la base para lo que sigue, que es el por qué tengo el acceso y el derecho, entre comillas, a tomar y recibir bendición, sanidad, prosperidad, que aquellas peticiones que ponga delante del Señor sean cumplidas. ¿Por qué tengo el, repito entre comillas, derecho a que Dios cumpla, Dios conceda aquello que yo le estoy pidiendo? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Dios. Por medio de ellas, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y ahora abra sus antenas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa? Que ya no soy lo que era, soy algo nuevo. Ya no soy lo que era como humano, mi esencia humana, sino que ahora tengo una esencia espiritual. Significa que usted ya no es lo que era, sino que es medio extraterrestre, medio ET. Usted ya es un bicho raro. Bueno, muchos desde siempre, sí, ok. Pero ya no tenés la misma esencia. Andás con el dedito, con la luz en la punta, diciendo E.T. from home. Una esencia sobrenatural, porque dice participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa divino? Capaz que usted piensa que divino es, ¡ay! ¡No! Divino es de Dios. Participantes de la naturaleza de Dios. ¿Qué significa que yo participo de la naturaleza de Dios? Significa que participar, compartir, comparto la misma esencia que hace a Dios. Significa, como dice el Salmo 80, si no recuerdo mal, y seguro me estoy equivocando, cuando dice, yo dije, dioses son. Cuando Jesús mismo toma esas palabras y le dice, ¿acaso no dicen ustedes que son dioses? Diciendo que compartimos la misma esencia de Dios. Como algún loco por ahí fuera del ámbito cristiano dice que somos, ser humano, somos polvo de ángeles, porque compartimos la misma esencia de lo espiritual. Al margen de esa enseñanza que no es así, queda muy poético, muy lindo, sí pertenecemos a la naturaleza de Dios. Cuando Dios te cambia ya no sos lo que eras, cuando Dios te cambia no te remienda, cuando Dios te cambia te hace de nuevo. Mateo 9:16: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, y así ambos se conservan. Lo nuevo no puede encajar en lo viejo, porque si lo nuevo viene sobre lo viejo se rompe y lo nuevo se pierde. Entonces lo nuevo tiene que entrar en lo nuevo. Cuando Dios te cambia, no te emparcha, no te arregla, no te mejora, no te maquilla, no te peina. Cuando Dios te cambia, te hace nuevo. Porque si Dios quiere poner en nosotros su espíritu, una visión nueva, una dirección nueva, eso no puede funcionar dentro de un espíritu y un pensamiento viejo.
arraigado a las costumbres naturales, arraigado a nuestra manera de pensar, con nuestros caprichos, con nuestras cuestiones, con nuestras formas, no sirve. Entonces lo que Dios tiene que hacer es romperte, como al barro del alfarero, aplastarte, hacer de vuelta un bollo. ¿Viste cuando te sentís mal porque estás en pruebas, en luchas, en cargas, y viene alguien y te dice, Dios te está tratando, y vos tenés ganas de mandarlo a freír churro, porque por eso que te está diciendo? O cuando yo voy y le digo a alguno, es el proceso, y me quieren mandar al otro lado de los churros porque le dije la palabra, Dios te está procesando. Bueno, eso es cuando Dios te está amasa y amasa y amasa. Y con algunos lo que Dios tiene que hacer es masa de hojaldre. Y a los pasteleros le pregunto, ¿viste? Cuando hace la masa de hojaldre que le das para ¡za! ¡ta! ¡pum! ¡pa! El palo arriba ¡ta! Y al freezer. Y lo sacás y otra vez ¡ta! Y vos decís, pará, hermano, yo solamente me quise entregar a Cristo. Bueno, ese es el tema. Un proceso que transforma. Dios es especialista, ¿cuántos años hace no digo esto? Dios es especialista en destruir la personalidad, lo que viene cargado de vicios, de errores, de costumbres antiguas. Destruir, para una vez que te hizo percha y te dejó pipa en el piso, destruir, rehacer la imagen de Cristo en vos, rehacer la imagen de Dios en vos, hacer lo que Él hizo al principio y que después las cosas de la vida vinieron sobre vos y te cambiaron o te afectaron. Rehacerte, hacerte de nuevo, joyita, parado en pie, pipí, cucú, entendido de las cosas que tenés que hacer con una vida espiritual restaurada y renovada. Cuando Dios te cambia, no te emparcha. Cuando Dios te cambia, te hace nuevo. La transformación de tu esencia, como te dije, que el entender eso anterior, y espero que lo hayan entendido, abre paso al derecho a poder recibir la bendición, el cumplimiento de las promesas. Esta transformación, este cambio de esencia, este cambio de visión, este cambio de espíritu, este ser hecho percha, ser renovado, ser restaurado, bla, 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 todo esto que les digo, abre paso a esta nueva esencia. Dejas de ser un ser natural, una persona común y corriente, y empezás a ser una persona espiritual. Acá entra un paréntesis donde posiblemente te señalen o te juzguen o alguien te diga, no, una persona espiritual es aquella que habla con madurez, con seriedad, con paciencia, con calma, que todo tiempo tiene la palabra de Dios en la boca, que no se irrita, que no se enoja, que es paciente, que tiene amor, que le brota el amor por los poros. Vos no, porque vos te enojás, porque vos hablas rápido, porque vos no hablas palabras espirituales, sino que hablas como cualquier otro. Entonces, no, eso no es ser espiritual. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene que ver la personalidad con lo que es la esencia de la persona. Vos sos una persona espiritual cuando entendés que ya no sos quien eras y te das cuenta que tu motor, tu esencia de vida es el Espíritu de Dios que está en vos. Si fueras una persona natural o carnal, es porque te dedicás o te guías solamente por los viejos principios, por las cosas de la naturaleza humana, porque seguís atado a vicios y pecados, porque seguís poniendo eso en primer lugar. Eso es lo que te hace ser de un lado o del otro. Porque te digo, podés hablar muy elegante, muy maduro, muy bonito, muy paciente, muy correcto y ser una basura de persona. Podés estar envuelto en vicios, en pecados, en perversiones y ser totalmente elegante y correcto y encima hasta usar corbata. Sin embargo, eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es quién dirige tu vida, quién está dentro tuyo. Entonces, esta transformación abre paso a la esencia espiritual. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente, por medio del Espíritu que ahora está en vos. En cambio, el hombre espiritual, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, dice Romanos, todo aquel que tiene a Cristo dentro, porque después dice, si es que el Espíritu de Cristo está en él, ese es el hombre espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Estás en un plano, en un nivel superior. También lo decía casualmente en el devocional de ayer, que estás en un nivel superior, no para sentirte superior, que estés en un nivel superior no es de arrogante, no es para mirar al de abajo con desprecio, no es para romper la escalera para que no suba. Estar en un nivel superior no es que sos más, es que estás en un nivel superior.
Es que ves las cosas de otra manera. Es que ya hay situaciones con las que no conectás. Es que ya no estás arraigado a una forma de vida. Estás en un nivel superior. Un nivel desde el cual vos podés dirigir, gobernar, transformar. Para eso fuiste puesto, para dirigir, gobernar, transformar. Y para abrir caminos para que otros lleguen a esa misma condición. El Evangelio es un cambio de vida. El Evangelio es una transformación sobrenatural. El Evangelio te coloca en una nueva posición espiritual. Ser cristiano, vivir como cristiano, moverte como cristiano, entender a Cristo, que la palabra te sea revelada y te cambie, te pone en una posición espiritual. Esa transformación hace que todo lo que antes no te correspondía, tome estas palabras entre comillas siempre, lo que no tenías acceso, lo que no era parte del plan de tu vida, lo que no estaba en tu camino, en tu hoja de ruta, todas esas cosas que no estaban ni a gancho para vos, ahora sí. Porque dice 1 de Pedro 2:10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no, ahora sí. ¿Y cuál es el cambio del antes y el ahora? El haber recibido a Cristo y entender que sos una nueva creación. Ya no sos lo que eras, ya no sos quien eras. Sos una nueva persona. Solamente mantenés el envase de tu cuerpo. O sea, tu cuerpo sigue siendo el mismo. Y peor todavía, tu cuerpo se va achacando. Tu cuerpo va cargando con situaciones típicas de que el clima, que la edad, que tu forma de vida, que tu estilo, que esto, que lo otro y más allá. Esta mañana temprano, cuando subí a llevarle un mate a la pastora, cuando llegué allá a ese piso de arriba, dije, ay, me costó subir la escalera. Claro, eran no sé qué hora eran, cerca de las 8 de la mañana y ya todavía estaba medio ahí y subir encima. Subir porque trato siempre de no, cuando uso escaleras, no usar barandas, ni apoyarme en pared, ni nada a propósito, porque es parte de mis ejercicios mínimos, tontos, caseros, diarios que hago, con los cuales busco fortalecer las piernas permanentemente. Entonces fortalezco esto, y ahí me la banco cuando la cosa a veces es complicada. Y cuando yo dije, me cansé, porque iba así, mate, celular, leyendo la Biblia, porque hay que redimir los tiempos, porque la cosa no da tiempo, iba leyendo Proverbios, el mate en la otra mano, subiendo la escalera. Bueno, cuando uno se da cuenta de esas cosas es porque el cuerpo va retrocediendo hasta el punto donde fuiste. Pablo lo dice más o menos así: aunque este tabernáculo se deshaga, aunque nuestra tienda exterior se vaya desgastando, dice, el interior se renueva día en día. Tu cuerpo sigue siendo el mismo, vos no sos el mismo, vos sos una persona nueva que está simplemente alquilando el cuerpo del que se murió. Somos, esto es muy metafísico, esto para que me condenen en las redes, a ver, somos poseedores, habitantes de un cuerpo viejo. Dominamos el cuerpo que éramos, de la persona que éramos antes de convertirnos. ¿Sabes? Me van a empezar a dar por todos lados. Ya lo veo a Hugo Soto ahí escribiéndome de todo. Ya tenemos que ir a comer junto con ese. Me castiga todos los días. Espectacular. No sos lo que eras, sos una nueva creación. La nueva identidad, ya voy perfilando para terminar. La nueva identidad incluye posición legal y espiritual. Mirate esta, Efesios 1:6. Nos hizo aceptados en el amado. No tenías derechos, tenés derecho. No tenías posición, tenés posición. No podías estar delante del Señor, podés estar delante del Señor. No tenías entrada, no tenías acceso a la presencia de Dios. Hoy tenés entrada y acceso a la presencia de Dios. Gálatas 3:29, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición está sobre vos. Efesios agrega a eso diciendo: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. La bendición está con vos.
a partir del momento en que empezaste a ser una persona espiritual. ¿Qué quiere decir bendición? Significa que el acceso a la sanidad, la prosperidad, la bendición en todas las áreas, a un cambio de vida, a una mejor condición de vida, a un nivel superior, está con vos. ¿Qué quiere decir bendición? El bendecir es que lo que Dios diga se haga en tu vida. ¿Qué quiere decir bendición? Que la meditación de la palabra haga que se convierta esa palabra que incorporás en tu ser. Cuando vos le das, haga que esa palabra se haga realidad. Y cuando vos incluso, tras la palabra que se revela a vos, empezás a bendecir, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra, vos tenés la capacidad espiritual de cambiar la vida espiritual del otro. Sos realmente un invasor espiritual. Sos un trastornador, como dice Hechos. Sos un ente, sos un virus, sos un alienígena en un cuerpo extraño, en un cuerpo viejo, en una tierra que para afectar a un mundo nuevo. Tenés acceso a la bendición, la capacidad de crear y que las cosas pasen. En ese paquete, la sanidad no es un premio, no es por mérito, no es porque te corresponde solamente o porque te lo ganaste, es parte del mismo paquete de redención. La provisión, la prosperidad no es por simpatía, porque le caes bien a Dios o porque sos un diezmador o porque pactás con Dios o porque haces siembras especiales. No, esos son a veces simplemente cuando no es voluntario. Si es voluntario trae bendición. Cuando es solamente manipulado emocionalmente es para sacarte plata y nada más. No genera ningún cambio, no genera nada más que eso. Pero la provisión es parte de la misma promesa de la herencia. El acceso a lo sobrenatural no es por desempeño, es por identidad ontológica. ¿Qué era ontológico? Tu esencia, tu ser. ¿Qué es transformación ontológica? Cambio de esencia, cambio de ser. Tenés acceso a todas aquellas cosas de la nueva vida espiritual. Y quiero terminar con esto, con una palabra que ayer creo que la dejé en el medio del devocional ahí tirada, descolocada. Si alguno fue rápido, se habrá dado cuenta que no tenía mucho que ver con el resto, pero estaba ahí, tenía la necesidad de escribirla, que me habló muchísimo y tiene que ver con esto. Tal vez hoy vos mirás tu vida, tal vez mirás tu trayectoria, mirás tu hoja de ruta, o sea, vos tenés un trabajo para hacer, trabajás en reparto, trabajás en la calle, tenés algún sistema en el cual te controlan por dónde andás. No hablo de los autos de plataforma, que puede servir también. Alguien te controla, no sé, póngale que hace entrega de paquetes, de paquetería o que hace correo. Entonces hay una hoja de ruta, vos tenés un recorrido por hacer. Ese recorrido tenés que presentar un informe de cuánto hiciste de ese día y en base a eso es la evaluación de tu conducta, de tu comportamiento. La vida es algo así. Vos tenés algunas etapas que alcanzar, algunas postas que alcanzar o que pasar, y a lo largo de tu vida, bueno, las vas alcanzando o no, te vas acercando o te vas alejando, te vas desviando, las vas cumpliendo, hacés lo que tenés que hacer o hacés cualquier otra cosa. Y cuando llega el momento final, ¿qué hiciste con lo que tenías que hacer? Y bueno, de 10 hice una, pagame lo mismo, no, un cuerno, nada. No rendiste, no servís o te echan del trabajo. Bueno, Dios no te echa, aunque hayas fallado en ese proceder. Porque la palabra que el Señor me habló ayer sobre este tema es que este cambio de vida es la esencia de lo que Dios puso en vos. Y si bien después estamos en este proceso de lucha en la carne, que es un proceso de santificación y de transformación, también habló ayer el profeta sobre, no dijo la palabra, explicó un concepto que se llama santificación progresiva, que él habló de ese momento en que te vas encontrando con las cosas de Dios y vas cambiando de a poco. Se llama santificación progresiva, cuando te vas dando cuenta de las cosas que tenés que dejar. Y en ese proceso continuo que dice Efesios o Colosenses, Filipenses, dice que a las cosas que Dios hizo en nosotros, el que empezó en nosotros la buena obra, Él la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que todo este proceso vamos avanzando, vamos creciendo, pero no estamos 10 puntos. Capaz que estás en 9, vas joya, pero te falta una siempre.
Y mi primer pastor decía que el bote se hunde con un agujero, necesita un solo agujero para hundirse. O sea que si crees que haces todo bien, pero una la haces mal, viejo, te hundiste igual. No, si era amor y misericordia el ruso, era espectacular. Pero el concepto es cierto. Si vos crees que por cumplir normas alcanzás, no, porque nunca las vas a poder cumplir todas. Siempre en algo vas a fallar. Ahora, el concepto espiritual es, en el proceso siempre te falta algo, hasta el día de Jesucristo, o el día que te morís, o el día que Él viene a buscarte, o el día que terminó el mundo, lo que fuera. Ahí sí, cuando vas a la eternidad, sos una persona perfecta, a vista humana y a vista espiritual, perfecta. Pero mientras tanto, estamos en proceso, entonces siempre te va a faltar 5 para el peso. Por lo tanto, nunca vas a dar la medida para encajar en el molde de la persona transformada, nueva persona restaurada, nueva esencia espiritual. Aunque lo entiendas a veces, te cuesta porque ayer hiciste lo indebido, porque ayer mandaste el cuerno a alguien, porque hoy tal vez se te cruzó un auto y le mandaste saludo a la madre del que se te cruzó por delante. Porque tal vez, y bueno, miraste lo incorrecto, tocaste lo indebido, qué sé yo. Te cuento una cosa, sos un ser espiritual, pero si yo voy y te pellizco, ¿quién me deja que lo pellizque? Levanta la mano, ¿quién me deja que lo pellizque? Si te pellizcan, te duele aunque te la aguantes, reaccionás aunque tal vez no quieras, porque sos de carne todavía. Tenés un cuerpo que no es tuyo, que está prestado, pero es el que te dirige o el que te contiene. Y duelen algunas cosas. Pero dice, Romanos capítulo 9, versículo 11, el propósito de Dios, en el medio del versículo, el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Y te lo leo en una versión más común, una versión vieja pero muy sencilla, que es la que se llama, capaz que alguno lo escuchó, la Dios habla hoy, o la versión popular, les decían antiguamente. Quedó confirmado, dice, el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, y esta parte, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Por lo tanto, aunque falles, aunque te equivoques, aunque tengas retrocesos, aunque haya un ida y vuelta, aunque de vez en cuando no vas lo correcto, si vos reconoces, si vos lo admitís, si vas permanentemente delante del Señor, si pones esas cosas delante del Señor, lo que Dios te da no es por tu mérito. A lo que Dios te pone delante y lo que vas a acceder no es por tu mérito. Por eso hice tantas comillas en el derecho y corresponder. No es por tu mérito. No es por vos, es por quien te llama, es por Él y porque Él lo quiere dar, nada más. El único punto importante, la diferencia es que seas parte, que estés de este lado, del lado de ya no eras pueblo, ahora sos pueblo de Dios.